Gloria a Dios. Bendito el Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar, Señor, en tu presencia, poder estar en tu casa, Señor, y poder aprender de tu palabra y conocerte cada día más, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos, oh Dios, que con propósito, Dios mío, firmes han venido, Padre, a este lugar con sacrificio, Dios mío, sabiendo, Padre, que nos es impuesta la necesidad de poder estar en tu presencia, oh Dios. Muchas gracias, oh Dios. Tú eres digno de toda gloria y de toda alabanza. Bendice nuestras vidas en esta mañana, Señor. Bendice a cada maestro que va a estar impartiendo, Padre, esas clases en las diferentes edades, Padre glorioso, desde lo más pequeño hasta los más adultos, Padre. Ayúdanos cada día, Señor, a entender y a comprender, Dios mío, que tú tienes, oh Dios, un llamado especial para nuestras vidas, oh Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y que ilumine nuestras mentes, oh Dios, para que podamos, Dios mío, hacer tu voluntad, oh Dios, y no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Limpia los aires, Señor. Todo espíritu contrario sea reprendido en esta hora, Padre, por el poder de tu palabra, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, Dios mío. Espíritus de perturbación, de confusión, de indiferencia, de irreverencia, oh Dios, sean echados fuera en esta hora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, para que solamente tu voz pueda ser oída en este lugar, oh Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias, oh Dios, porque siempre hablas a nuestras vidas, Dios mío, porque el anhelo y el deseo tuyo, Padre, es que un día estemos contigo, Señor. Gracias, muchas gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así que vamos a entrar a leer la palabra del Señor. Quiero darle gracias a Dios, hermanos, ya que pues no sé ya por cuántos años, desde que el hermano Salvador pues está de superintendente de la escuela dominical, no he podido estar con ustedes, pero Dios, hermanos, tiene todo en su tiempo. Amén. Y los tiempos del Señor son perfectos. Amén. Así que nos gozábamos el día de ayer, ¿verdad?, en ese hermoso mensaje. Bendiga el Señor a nuestro hermano David y a cada uno de los predicadores, maestros de la iglesia. Y a ustedes, hermanos, que son parte, ¿verdad? Porque si ustedes no estuvieran aquí, ¿a quién predicaríamos? ¿A quién enseñaríamos? ¿Verdad? Así que Dios bendiga el esfuerzo de cada uno de ustedes. La lectura la encontramos en Filipenses capítulo 2, verso 12
en adelante. Vamos a estar leyendo antifonalmente. Yo leo el primer versículo, el 12, y luego ustedes el segundo, y así vamos a ir. Gloria a Dios. Y leemos la palabra del Señor tal como está escrita, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pero ya conocéis los méritos de él, o sea, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, todos juntos. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Pueden sentarse, hermanos. El texto áureo es el siguiente, en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El tema de la lección es obligaciones de un cristiano. ¿Y qué entendemos por obligaciones? Amén. ¿Algo más, hermanos? Bueno, así dice que son cosas que tenemos que hacer. ¿Qué más? Obedecer, predicar, servir, amarnos unos a otros. Amén. Bueno, hay algunos hermanos que son nuevos y quizás pues no me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Héctor Segó y estamos sirviendo aquí al Señor desde el año 2001, 28 de febrero, hermano. Así que hasta aquí podemos decir: el Señor nos ha ayudado, Él nos ha sostenido. Obligaciones de un cristiano. Oiga, es aquello, hermano, que alguien está obligado a hacer. Se produce por un fuerte y convincente sentimiento
de endeudamiento por un beneficio y servicio recibido, o por estar obligado por un trato, promesa o ley. Hay cosas también sinónimos acerca de la obligación, y entre ellas tenemos responsabilidad, compromiso, cometido, un cargo, es un imperativo, un quehacer, imposición. Y estudiábamos, ¿verdad?, la semana pasada acerca de el servir al Señor, el precio de servir a Dios. O sea que todos estamos, ¿verdad?, sabidos de que para todo se requiere pagar un precio. Y entre mejores sean las cosas, es un precio más grande que hay que pagar. Pero al final, hermanos, vale la pena. Servir a Cristo es lo mejor que hay en la vida del cristiano. Ahí tenemos, ¿verdad?, los objetivos. O sea, ¿qué queremos alcanzar? ¿Qué es a dónde queremos llegar con esta lección? Y en primer lugar, pues, es que entender que ser cristiano es el compromiso más alto que alguien puede adquirir. Es un privilegio, hermanos. Debe de ser un gozo para nosotros, ¿verdad? En segundo lugar, es comprender que aunque la salvación es un don de Dios, el cristiano tiene el deber de cuidarla. La pregunta es, ¿cómo está usted cuidando su salvación? ¿La cuida como cuida su carro, como cuida su casa, como cuida su empleo, su trabajo, como cuida a sus hijos, como cuida a su esposa? Y en tercer lugar, es que debemos de asumir los deberes que tienen todos los creyentes, según el apóstol Pablo, respecto a la salvación. O sea que no es nada fácil. Como decía, se requiere pagar un precio. No es como aquellos que dicen salvo, siempre salvo. Una vez usted hizo su confesión, pues puede ir a hacer lo que usted quiera. Amén. El pensamiento central dice: la salvación es el tesoro más preciado del cristiano, por lo tanto debe cuidarla con esmero. ¿Verdad? O sea que así como, hermanos, nos preocupamos por las cosas terrenales, cuánto más debemos de preocuparnos por las cosas espirituales. Entonces, hermanos, tenemos muchas obligaciones como cristianos, pero a través de esta lección vamos a estar estudiando algunas, ¿verdad? Porque son muchas. Gloria a Dios. Y esta lección está dividida en dos partes, las cuales vamos a estar viendo. Amén. Si hay alguien que tenga su guía y me pueda leer la introducción. Como se indicó en la lección pasada, la carta a los filipenses consiste en gran parte en consejos y exhortaciones sobre cómo vivir la vida cristiana.
Es evidente que cuando el apóstol escribía a las iglesias tenía un doble propósito: explicar las verdades doctrinales del Evangelio y exhortar a los creyentes a que vivieran a la altura de la vocación cristiana. La iglesia de Filipos sufría una situación doble que por lo general enfrentan todas las iglesias: la oposición de los de afuera y las discordias internas. Esto se infiere de las palabras: nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor, aunque las divergencias internas no eran graves, de todas maneras requería que se corrigieran. Gloria a Dios. O sea, hermanos, que en toda la historia de la iglesia vemos que siempre han habido problemas, siempre han habido dificultades. Aquí nos dice, oiga bien, que la iglesia de Filipo sufría una situación doble que por lo general enfrentan todas las iglesias. O sea que en todas las iglesias existe esto, hermano. ¿Cuál? La oposición de los de afuera. La gente se opone, hermano, a que nosotros no sirvamos al Señor. La gente se opone a que nosotros busquemos de Dios. Y lo más duro, lo más difícil, hermano, es, oiga, lo siguiente: las discordias internas. ¿Será que hay esas discordias? Pero ¿qué hacemos nosotros cuando escuchamos cosas que no deberían de escucharse dentro de la iglesia? No dar espacio y Orar, no darle lugar, no darle importancia. Amén. Nos dice que aunque las divergencias internas no eran graves, de todas maneras requería que se corrigiera. O sea, como dicen las hermanas también, ¿verdad? Hay que corregir esas cosas que causan esas discordias, que causan esos problemas dentro de las iglesias. Como dije, todas las iglesias tuvieron sus problemas. Pablo le dice a Tito: por esta razón te dejé en Creta, para que corrijas lo que no está bien. Amén. Y entrando ya, hermanos, oiga lo que dice más adelante. Dice, el pasaje que se estará estudiando en esta lección consta de dos divisiones principales. La primera se encuentra en los versículos 12 hasta el 18, que contiene 4 exhortaciones. Número 1, ocupaos en vuestra salvación. Número 2, hacer todo sin murmuraciones y sin contienda. Número 3, asidos de la palabra de vida. Número 4, gozaos y regocijaos.
Y la segunda parte es del versículo 19 al 23, donde trata de las intenciones que tenía Pablo de enviar a Timoteo a Filipos. Es muy sugestivo que la primera exhortación es a cuidar la salvación, ¿verdad? Es obvio que para el apóstol la prioridad más grande de todo cristiano es atender con esmero aquello que trasciende para toda una eternidad, o sea, la salvación. Jesucristo mismo dijo, ¿verdad? ¿De qué le sirve que el hombre gane todo el mundo, pero si al final pierde su alma? ¿O qué puede pagar el hombre por su alma? Nada. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a estar entrando al desarrollo del estudio. Las obligaciones del cristiano. Y tenemos en la parte A, cuidar la salvación. Y en la parte B, vivir una vida irreprensible. En los versículos 12 y 13, nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Me puede leer alguien cuidar su salvación? Amén. Sí. Es evidente en la carta a los Filipenses que la iglesia de esa localidad siempre mostró una notable prontitud para atender a las necesidades de Pablo, acatar sus enseñanzas y obedecer sus consejos. Esto hacía que éste se dirigiera a ellos con toda confianza y naturalidad. Pablo no disimula el gran afecto que les tenía y por eso les dice: amados míos. Luego añade: como siempre habéis obedecido, no tenían que recriminarles por alguna obstinación y rebeldía que tuviesen. Tampoco les acusa de indiferencia a los consejos y enseñanzas que les daba. Además, la obediencia de los filipenses no era porque sintiesen lástima de él por encontrarse preso. Lo hacían por causa del gran respeto que le tenían, que sería de la iglesia si existiese en ella el mismo respeto y la misma obediencia a sus pastores que los filipenses tuvieron hacia el apóstol. La primera exhortación del apóstol es que se ocupen en su salvación con temor y temblor. Esto no insinúa que la salvación se obtiene por obras personales, de ninguna manera. Lo que el texto indica es que todo cristiano tiene que velar por el bienestar de su salvación con verdadero cuidado. Amén. Nos damos cuenta aquí, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo está escribiéndoles a la iglesia de Filipos. Era una iglesia obediente. Y dice él mismo ahí, ¿verdad?, que le obedecían tanto cuando estaba presente como cuando no estaba presente, cuando estaba ausente. Y lo que leía el hermano me llama la atención esta parte. Dice que la obediencia de los filipenses no era porque sintiesen lástima de él por encontrarse preso,
lo hacían por causa del gran respeto que le tenían. Y dice acá, ¿qué sería de las iglesias si existiese en ellas el mismo respeto y la misma obediencia a sus pastores que los filipenses tuvieron hacia el apóstol? ¿Cómo estamos nosotros en ese punto? ¿Cómo se considera usted? Obedece, respeta. Es una de las obligaciones que todos debemos de tener. Amén, es una de las obligaciones. Esté presente el pastor o esté ausente, hermano, debemos de respetar a él y a la autoridad que él ha delegado. Pero seamos honestos, muchos de nosotros fallamos en ese punto. Da la vuelta el pastor y todos quieren hacer lo que ellos quieren. Pero cuando él está, hermanos, ahí no quebramos ni un plato. Aleluya. Pero qué maravilloso es que todos fuésemos así. Y el Señor nos llama a eso. Es un deber de nosotros. Amén. O como cuando estamos en el trabajo, ¿qué hace usted cuando su patrón se va? Igual. Amén. Y como cristianos debemos de ser ejemplos. Dice, sigue diciendo que la primera exhortación del apóstol es que se ocupe en su salvación con temor y temblor. ¿Qué entendemos cuando nos dice que nos ocupemos con temor y temblor? Aquí estamos, hermanos, para aprender. ¿Qué entendemos cuando dice que nos ocupemos? Tenemos que estar sometidos a Dios y obedecerle y no ser el mal para hacer que cuando venga el guardia pueda ir con él, estar sujeto. Amén. Cuando dice temor, hermanos, no habla aquí de miedo, sino de reverencia, de respeto, de saber que Dios está en todo lugar. Que no solamente vamos a hacer cuando estamos aquí en la iglesia, exacto, vestirnos de ropa de santidad, como decía el hermano Melo, ¿verdad? Ponernos el traje de santos aquí y dejar el traje del diablo allá afuera. No se puede, hermano. No podemos estar jugando al evangelio. Tenemos que ser serios en esta cosa. O somos o no somos. Como los papás los mandan bien vestidos a la escuela y ya en la escuela cambian de ropa. Sí. Ya a los padres no pueden engañar, pero a Dios. Exacto, ¿verdad? En Apocalipsis nos dice, ¿verdad? Bien claro, que aquel que quiera ser inmundo, que sea inmundo, pero que el que quiere ser santo, que aún dice que se santifique más. Y esa es una de las obligaciones de nosotros. O
sea que cuando nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, quiere decirnos eso, que nos santifiquemos, Sí, amén. que vivamos para Dios, Para Dios. que nos demos cuenta que ya somos nuevas criaturas en Cristo, que ya no podemos practicar lo que hacíamos antes. En la letra B, dice el verso 14 y 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Quién puede leerme la parte B? Vivir una vida irreprensible. Aquí se encuentra la segunda exhortación del apóstol. Hacer todo sin murmuración y contienda. La finalidad de este imperativo sigue a continuación para que seáis irreprensibles y sencillos. Por lo tanto, el objetivo a fin de que seáis no se podría lograr a menos que primeramente se implementa el imperativo hacer todo sin murmuraciones y contienda. Esto es, no se puede ser irreprensible y sencillo si existen murmuraciones y contienda. La meta del apóstol era que los filipenses fueran irreprensibles y sencillos. La palabra irreprensible posee los siguientes sinónimos: irreprochable, que no se da ningún motivo por más insignificante que sea para ser acusado. El apóstol añade y sencillo es más correcto traducir aquí: puro, sin mezcla, no adulterado. La palabra se utiliza antiguamente en referencia a vino y resume que no habían sido adulterados con algún líquido inferior. También se usaban en referencias a metales no amalgamados o aleados. El creyente, por tanto, debe ser justo como un perfume que no ha sido adulterado, o como el oro de ley que no ha sido aleado con un metal inferior. Amén. Vivir una vida irreprensible. La palabra irreprensible posee los siguientes sinónimos. O sea, irreprochable, que no da ningún motivo, por más significante que sea, para ser acusado. ¿Cómo estamos en ese punto nosotros? Gloria a Dios. ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿Nos señalan? Usted ha escuchado decir, ¿verdad? Para ser cristiano como ese, mejor me quedo como soy. Y nosotros, como decía el hermano el domingo pasado, ¿verdad? Decimos, no se fije en mí, ponga su mirada en Cristo. Pero ¿y quién es usted entonces? Pues? No es cristiano. Sé que hay cosas que las decimos, hermano, sin sentido, sin conocimiento. ¿Por qué usted cree que llamaron a cristianos? Los llamaron por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Se parecían a Cristo? En todo. Sí. Hablaban como Cristo, caminaban como Cristo, se vestían como Cristo, hablaban solo de Cristo.
se reflejaba a Cristo en ellos. ¿Qué miran en nosotros? ¿Qué miran nuestros vecinos? Aún, hermano, como decía la predicación de ayer, ¿qué miran nuestros hijos en nosotros? ¿Qué ven las esposas en los esposos y qué vemos los esposos en las esposas? Alguien dijo, estamos buscando un pastor, y reunieron a los hermanos. ¿Qué les parece el hermano fulano para pastor? No, mire, le dijo alguien, le aconsejo que vaya a la casa de él y pregunte a sus hijos. Y ahí se va a dar cuenta usted si verdaderamente tiene la capacidad, califica para ser un ministro. Amén. Entonces vemos aquí la palabra irreprensibles. Oiga lo que dice acá: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Pero ¿para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos. Si la traducimos aquí, lo que decía, ¿verdad? La palabra de sencillo, que es, hermano, algo puro, sin mezcla, ¿verdad? No adulterado, diríamos, hacer para que seáis irreprensibles y puros. Lo que explicaba ahí, ¿verdad? Acerca del cuando se hace el perfume, pero si se le echa otro líquido, otro complemento, ya no es puro, ¿verdad? Como la leche. Amén. Está adulterado. O sea, no necesita otra cosa. Igual que nosotros, hermanos. Pero nosotros queremos hacer una sola mezcla de cosas. ¿Verdad? Y es necesario que nos mantengamos como el Señor quiere que seamos. No tener un doblez, sino una sola cara, una sola posición. Continuemos. Gloria a Dios. Dice la segunda parte, la expectativa de Pablo. ¿Qué queremos decir cuando dice expectativa? Lo que él anhelaba ver, lo que él quería ver. O sea, ver el producto, el cambio. Por eso, hermano, muchas veces el pastor tiene razón. Él quiere ver en nosotros un cambio y por eso nos exhorta muchas veces, nos llama la atención. Pero muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos a murmurar. Y sin darnos cuenta que la murmuración es un pecado tremendo. ¿Puede mencionarme usted en la Biblia algunas murmuraciones? Hubieron muchas murmuraciones. Amén. Fíjense que la murmuración detiene el avance de la iglesia. No
no solamente eso, sino que también hasta produce muerte. Si quieren leamos lo que dice en Primera de Corintios 10. Oiga, todo esto lo que dice acá. Dice del verso 5, pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. A estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Oigan, el apóstol Pablo se incluye ahí. Él mismo dice para que también nosotros. O sea que no es cosa fácil, hermanos, querer hacer la voluntad del Señor. La desobediencia trae consecuencias, el pecado, ¿verdad? Pero para ello el Señor nos instruye, nos habla para que no hagamos lo que ellos hicieron. Es más, fíjese que eso de la murmuración no es fácil. ¿Sabe qué es murmurar? Es que usted le esté hablando a alguien al oído, que usted esté criticando, es que usted esté poniendo en mal a su hermano. Y la murmuración, ¿saben por qué sucede muchas veces? Porque hay envidia, porque hay celos. Y el Señor nos llama a que estamos obligados, o el deber de nosotros es que todas esas cosas sean cortadas. Amén. Si alguien me puede ayudar, ¿cuáles son los 3 filtros del chisme? Usted tiene que pasarlo. ¿Alguien se sabe? ¿Ha escuchado? Tiene que pasar por esas 3 cosas. En primer lugar, usted estaba ahí, fue testigo. Amén. Sí. Sí. Usted se aseguró, habló con la persona. Si no pasa esos filtros, hermano,
es de tener cuidado. No podemos asegurar las cosas. Amén. Pasemos entonces a la parte, como decía, ¿verdad? Oiga lo que Pablo decía, cuáles eran las expectativas de él. Literal, dice, no trabajar en vano. ¿Quién me lee eso? En el versículo 16 se encuentran 3 puntos que deben ser considerados por separado. Punto número 1, la exhortación a estar asidos a la palabra de vida. Algunos lo traducen sosteniendo la palabra de vida y usan como argumento que la única manera en que los creyentes pueden ser luminares en el mundo. Versículo 15 es sosteniendo en alto la palabra de Dios. Otros lo traducen pasando a otros la palabra de vida, como es lógico inferir. El énfasis está en la responsabilidad misionera que tienen los creyentes. Punto número 2, la referencia del día de Cristo esto es cuando todos los creyentes tengan que rendirle cuenta al Señor por todo lo que hicieron en la vida, que poco se habla de en los púlpitos. La Biblia enseña de una manera clara y categórica que todos tendremos que comparecer ante Cristo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué te menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Punto número 3. La expectativa de que sus servicios al Señor sean renumerados en el juicio de los creyentes. Pablo tenía la sana preocupación de no trabajar en vano, que todo lo que hiciese tuviese el visto bueno del Señor. Amén. Qué elección para todo creyente. Amén. Tremendo, ¿verdad, hermano? Y eso, hermano, es cosa que no podemos obviar. Dentro de las iglesias existe eso, el juzgarnos unos con otros. Por todo nos juzgamos. Y lo peor, podemos hacerlo, hermano, pero dice que hacerlo con justo juicio. Pero también no dictamine juicio usted, porque el único que lo hace es Dios. Nos dice acá en el verso 16, gloria a Dios. Dice asido, ¿verdad? De la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es que no hay nada más satisfactorio, hermanos, en ver de que aquellos hermanos que nosotros hemos podido, digamos, discipular, enseñar, ver los que están ahí firmes. Yo me gozo, hermano. Yo doy gracias a Dios por la instrucción del hermano Daniel. Yo no sé qué siente él cuando ve que aquellos que él discipuló
aún siguen ahí firmes. Es que no hay nada más maravilloso, hermano. Por eso Pablo decía esto, saber que lo que él estaba haciendo lo iba a hacer en vano. Todo lo que hagamos, hermano, en el Señor no es en vano. Y exhorto a los hermanos que trabajan en una o en otra área que sigan, que continúen. Ver al hermano Baudilio, hermano, recordar cuando estuvo tomando las clases de bautismo. Aún los hermanos que han partido con el Señor y saber que estuvimos ahí con ellos. Yo me gozo de gran manera. Aleluya. Ver al hermano Salvador, el esfuerzo, hermano, desde que pues el Señor nos permitió, ¿verdad? Y lo llamó a trabajar y ver todo lo que está haciendo. Mire todo eso. Es un esfuerzo. El trabajo del hermano Alcides en la administración de la iglesia. Así que, hermanos, sigamos adelante, ¿verdad? Que esto nos sirva de lección. Saber que cada vez, ¿verdad?, los hermanos van prosperando, superando, van creciendo en todas las áreas, hermano. Que es necesario que crezcamos en todo. Sí, Amén. Yo no sé qué ve, hermano Abel, cuando ve al hermano Jaime. Hemos estado ahí trabajando con él y ver lo que Dios está haciendo con él. Amén. Esa era la expectativa que tenía Pablo. Jesús mismo tenía expectativas grandes para con sus discípulos, con los apóstoles, a pesar de que todos eran de diferente temperamento, pero él los veía transformados, cambiados. Él los veía que iban a ir por el mundo y predicar el evangelio. Y esa es la expectativa que también nosotros debemos de tener como hermanos en Cristo. amén. Verlos que